Hola y buenos días, buenas tardes o buenas noches para el momento en el que usted esté viendo este video. Yo soy Concepción Berenice Sobalventura de segundo semestre Grupo C con especialidad en contabilidad y hoy junto con mis compañeros Perla Guadalupe Chacón San Miguel, Óscar Osorio Bustamante, Daneli Munguía Blanco y Lisette Sánchez Martínez estaremos explicando el tema de los polígonos. Los polígonos son las figuras que vemos hoy en día, como las ventanas, las puertas, los espejos, todas esas figuras que tienen menos de 20 lados. Este es un polígono. El contorno del polígono es la línea poligonal que lo limita. Todo su contorno. Los lados del polígono son segmentos rectilíneos que forman el contorno. Esto es un segmento rectilíneo. Los vértices del polígono son puntos donde se unen dos lados consecutivos. Los ángulos del polígono están formados por cada dos lados consecutivos. Y la diagonal del polígono, que es un segmento que une dos vértices que no son consecutivos. Y a continuación mi compañera Perla les estará explicando cómo se clasifican los polígonos. Los polígonos se clasifican de las siguientes maneras. De acuerdo a la medida de sus lados y ángulos, los regulares todos sus lados y ángulos son de igual magnitud y los irregulares sus lados o ángulos interiores son de diferente magnitud. Con base en la medida de los ángulos, los cóncavos, alguno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados y los convexos, todos sus ángulos interiores son menores a 180 grados. Aquí les muestro una figura cóncava y una figura convexa. De acuerdo al número de lados, los polígonos reciben nombres diferentes. El polígono con menor lado es el triángulo. Tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Después, el cuadrilátero. El cuadrilátero tiene 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Después, el pentágono. El pentágono tiene 5 lados, 5 vértices y 5 ángulos. El hexágono tiene 6 lados, 6 vértices y 6 ángulos. El heptágono tiene 7 lados, 7 vértices y 7 ángulos. El octágono tiene 8 lados, 8 vértices y 8 ángulos. El eneágono o nonágono tiene 9 lados, 9 vértices y 9 ángulos. El decágono tiene 10 lados, 10 vértices y 10 ángulos. El undecágono tiene 11 lados, 11 vértices y 11 ángulos. El dodecágono tiene 12 lados, 12 vértices y 12 ángulos. Los polígonos regulares se pueden trazar utilizando una circunferencia y surge dos tipos de polígonos regulares. Polígono inscrito es aquel en el que tiene su vértice en una circunferencia y el polígono circunscrito es aquel en el que sus lados son tangentes a una circunferencia. Mi compañera Lisette les explicará las clasificaciones y propiedades de los cuadriláteros. Compañeros, mi nombre es Lisette Sánchez Martínez y a mí me tocó exponer el tema propiedades y clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados y la suma de sus lados interiores es igual a 660 grados. Se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Se clasifican en paralelogramas, cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. No paralelogramos, trapecio y trapezoide. Paralelogramos y sus propiedades son: lados opuestos son iguales, ángulos opuestos iguales y los consecutivos suplementarios. Diagonales se cortan en su punto medio. Los paralelogramas son rectángulo, rombo, cuadrado y romboide. Rectángulo posee algunos rectos y sus diagonales son iguales. Rombo posee lados iguales y sus diagonales son perpendiculares. Cuadrado, paralelograma que es rectángulo, rombo a la vez, posee lados iguales y ángulos rectos. Posee diagonales iguales como rectángulo y perpendiculares como rombo. Romboide,
Tiene dos pares de lados opuestos, iguales y paralelos entre sí. Cada par de los ángulos continuos son suplementarios y tiene dos ángulos agudos y dos obtusos. No paralelogramos. Son cuadriláteros con lados opuestos y paralelos y otros dos no paralelos. Se llaman bases a los dos lados paralelos y altura la distancia entre las bases. Tenemos tres tipos: trapecio, isósceles, rectángulo y escaleno. Trapecio: cuadrilátero con dos lados paralelos y los dos otros no paralelos. Sus lados paralelos se denominan base mayor B y base menor C. Isósceles: ¿cuántos lados no paralelos son iguales? Rectángulo: cuando tiene dos ángulos rectos. Escaleno: es aquel que no es isósceles ni rectángulo. Por último, les agradezco su atención. Los paralelogramas son rectángulo, rombo, cuadrado y romboide. El rectángulo posee ángulos rectos y sus diagonales son iguales. El rombo posee lados iguales y diagonales perpendiculares. El cuadrado, que es un rectángulo y rombo a la vez, posee lados iguales y ángulos rectos. Posee diagonales iguales y perpendiculares al mismo tiempo. Los romboides poseen dos pares de lados opuestos iguales y paralelos entre sí. Tienen dos ángulos agudos y dos obtusos. Los no paralelogramos son cuadriláteros con lados opuestos, paralelos y otros dos no paralelos. Tenemos tres tipos: el trapecio, que es el cuadrilátero con dos lados paralelos y los otros dos no paralelos. Sus lados paralelos se denominan base mayor B mayúscula y base menor B minúscula. Estos se dividen en tres: trapecio isósceles, trapecio rectángulo y trapecio escaleno. Es cuando los lados no paralelos son iguales. Ese es el trapecio isósceles. Y el trapecio rectángulo es cuando tienen dos ángulos rectos. Y por último, el trapecio escaleno es aquel que no es isósceles ni es rectángulo. El trapezoide es el cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Número de diagonales, ángulos interiores y exteriores en polígonos de n lados. Para comprender mejor se parte de definiciones. Para poder resolver problemas que atañen a polígonos regulares e irregulares es necesario partir de los distintos conceptos que definen los elementos particulares de los polígonos. Aunque algunos de estos elementos son vértice, lados, diagonales, ángulos interiores y exteriores. Para poder comprender mejor debemos conocer algunas de las definiciones. Por ejemplo, polígono es una figura plana cerrada delimitada por segmentos de recta. El vértice es un punto donde concurren dos segmentos de recta llamados lados. El lado es el segmento de recta que une dos vértices adyacentes. Diagonal, que es el segmento de recta que une dos vértices no adyacentes. Número de diagonal, que es el mismo vértice, es un polígono de n lados que puede trazar n-3 diagonales, con lo cual la fórmula para calcular el número diagonal es d es igual a n-3, donde d es el número de diagonales trazados desde una sola vértice y n es el número de lados. Hola, mi nombre es Oscar Ocero y vengo a presentar dos ejercicios. El primer ejercicio, que es un pentágono, nos dice el inciso A que marquemos dos lados. Acá marcamos nuestro primer lado, que sería de la DC, y acá nuestro segundo ángulo, que sería de la D a la E. Acá ponemos nuestro primer ángulo, la D con el C y la D con el E. El inciso B nos marca que marquemos dos ángulos exteriores. Para formar dos ángulos exteriores, marcamos una línea, le ponemos F y acá forma nuestro primer ángulo. Y acá ponemos otra línea, nombre H, y acá marca nuestro segundo ángulo. Sería DCH y CBF. El inciso C dice que marquemos dos ángulos internos. Acá tenemos nuestro primer ángulo interno, que sería la DEA, y nuestro segundo ángulo interno sería la ABC.
El inciso D nos marca que marquemos dos diagonales. Marcamos dos diagonales de la A a la D y de la A a la C. Acá tenemos dos diagonales, el A con el D y el A con el C. El inciso E nos dice que marquemos una circunferencia inscripta. Acá marcamos una circunferencia adentro de nuestro pentágono a formar un círculo y esta sería nuestra circunferencia. En nuestro segundo ejercicio tenemos un octágono. El inciso A nos dice que marquemos dos lados. Marcamos A con B y B con C. A con B y B con C. En el segundo inciso, que es la B, nos dice que marquemos dos ángulos exteriores. Acá marcamos dos ángulos exteriores. Aquí le ponemos el nombre S. Acá formamos nuestro primer ángulo, que sería AHS. Y acá marcamos otro ángulo, otra raya, le ponemos el nombre X. Y acá tenemos un segundo ángulo, sería la PG aquí. El inciso C nos dice que marquemos dos ángulos internos. Acá marcamos dos ángulos internos. Acá tenemos nuestro primer ángulo interno, que sería la FED. Y acá tenemos otro ángulo interno, que sería la BCD. El inciso D nos dice que marquemos dos diagonales. Acá marcamos dos diagonales, que sería de la A a la F y de la H a la D, que sería AF y el H con la D. El inciso E nos dice que marquemos la circunferencia inscripta. Aquí hacemos lo mismo como el que hicimos con el pentágono. Nuestra circunferencia inscripta. Y la F nos dice marca la circunferencia circunscrita. Acá marcamos otra circunferencia, pero afuera de nuestro octágono. Y esta sería nuestra circunferencia circunscrita.